Bueno, estuve viendo los archivos que subieron de las tareas. Todos bastante bien. También los que faltaban de la semana pasada los revisé. Parece que no tienen dudas en esto. Todo bastante claro, todo bastante bien. ¿Alguien tiene dudas acerca de cómo se elaboran las tablas de verdad? ¿No? No. 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 Por ahí, ¿no? No. Nomás para saber. Si estamos todo ahí, ya podemos pasar a lo siguiente. Profe, yo tengo una duda. ¿Quién habla? Perdón, es que no... Karen. Karen. Bueno, Karen, te escucho. Voy a prender mi cámara. Profe, ¿qué diferencia hay entre una proposición simple y una primitiva? ¿Y una qué, perdón? Y una primitiva. Son lo mismo, nomás que los libros depende del libro, es como la unión, pero la simple y la primitiva son las mismas. Ok, gracias. No, ¿de qué? Ya te vi. Sí, son lo mismo, nada más depende del libro. Así como algunos tienen una notación diferente para la negación, por ejemplo, que unos tienen como una L acostada y otros tienen una línea curva, es eso. O unos usan unos y ceros para falso y verdadero, unos usan primitiva y otros usan simple, pero es lo mismo. Ok, gracias. ¿No? ¿De qué? Muy bien. Entonces, empecemos. Dado que no hay dudas en eso, vamos a empezar con un tema nuevo. Déjenme compartirles pantalla. Empezamos ya con lo que es la parte de lógica inductiva y deductiva, en el que utilizamos lo que hemos visto las 2 semanas anteriores, que van desde las proposiciones compuestas, los conectivos y elaboración de tablas de verdad. Dame un segundo porque me está escribiendo la coordinación. Permítame. Listo, perdón. Sí. Pues ya, ahora para la lógica inductiva y deductiva, vemos el uso de preposiciones y tablas de verdad para comprobar si una premisa, es decir, tenemos una proposición, una hipótesis y una conclusión. Si la conclusión es verdadera a la que llegamos, dadas las premisas que planteamos. Si se acuerdan, un argumento, una proposición, es una aseveración de un conjunto, bueno, más bien un argumento es una aseveración que está elaborado o se compone de un número dado de proposiciones. Estas se consideran premisas. Y estas premisas suelen tener una consecuencia, que suele ser otra proposición Q, y que se denomina la conclusión. Casi siempre se denomina así como está aquí, que cada una de las proposiciones da como conclusión o es entonces Q. En lógica, si se acuerdan de sus clases de la prepa o del bachillerato, se denominaba argumento lógico o argumento válido si dadas las premisas que teníamos y Q resultaba verdadera, entonces decíamos que era un argumento válido. En lógica matemática podemos decir que si todas las proposiciones son verdaderas, Q debería ser verdadero.
Y si en el caso que las premisas sean verdaderas, pero Q no sea verdadera, se le denomina falacia. Me parece que con los ejemplos queda más fácil. Tenemos la preposición condicional. Si P, entonces Q. Y se puede expresar de esta manera, con la condicional, con el condicional que vimos la semana pasada. P, si entonces P condiciona Q o P lleva Q, Q debe ser verdadera. Y lo demostramos con las tablas de verdad. En este caso, si P y la condicional Q son verdaderas, entonces Q debe ser también verdadera, que es el caso del renglón número 1. Pero en cambio, si decimos P entonces Q y Q determina P o Q entonces P, podemos ver que es una falacia. ¿Por qué? Que es el caso del renglón 3. En este caso, si Q y la P condicional Q son verdaderas, pero F es falsa, es una falacia. ¿Por qué? Porque si son dos verdaderas, pero una de las premisas es falsa, no puede ser, no se puede cumplir o no puede ser un argumento válido. ¿Es claro el ejemplo? ¿Todos bien? Pulgar. Sí, todo bien. Déjame verlos. Parece ser que sí. Viéndolos más desde el punto de vista de lógica matemática, si las proposiciones de un argumento válido son verdaderas simultáneamente, o podemos ver si son verdaderas simultáneamente, solo si las conjunciones de todas las preposiciones o la conjunción de esas preposiciones es verdadera. Por lo tanto, si P, cada una de las premisas lleva Q, es válido y solamente es válido si Q es verdadera. Para demostrar esto tenemos que ver si las conjunciones, las disyunciones, son verdaderas, en formas equivalentes. Y bueno, hay un teorema. Que el argumento P1, P2 o el número de argumentos que tengas es válido, bueno, esos argumentos llevan a Q, es válido solamente si las proposiciones, conjunciones o las disyunciones tal que Q, o con la condicional de Q. Y bueno, aquí el ejemplo más común y más conocido por todos, que seguramente lo han visto, es si P implica Q y Q implica R, entonces P implica AR, o lo han de haber visto así. Si A lleva a B y B lleva a C, entonces A lleva a C. Seguramente lo han escuchado alguna vez. Es como los ejemplos por transición. Es exactamente lo mismo en este caso. Aquí lo que tienes que demostrar en los argumentos es, si tienes una premisa y esa premisa te lleva a otra, o implica otra, y esa segunda te lleva a una tercera, entonces tienes que demostrar que la primera debe llevar a la tercera. ¿Y cómo dices que la primera lleva a la tercera? Viendo si en las tablas de verdad todas las posibles opciones son verdaderas. Es decir, si todas las valores de verdad son verdaderos, ¿qué es? Eso lo tuvieron que hacer de tarea. Verdadero. No, pero ¿cómo se llama cuando todas son verdaderas? Tautología. Tautología. Exacto. Cuando todos son negativos, Tautología. Negación. Contradicción. Sí, contradicción. y cuando son mixtos, Contingencia. exactamente. Muy bien. ¿Hasta aquí todo bien? Pues sí, supongo. Bueno, tu confianza me anima. Bueno, en tal caso, en los ejercicios que les voy a dejar, si salen dudas, las vemos la próxima semana. ¿Cómo demostramos esto que les estoy diciendo?
se ve aquí, si P entonces Q y Q entonces R, la conclusión sería que P debería conducir a R, a la condicional R. Aquí están todas las tablas de verdad que ya se conocen de memoria. Los valores de B, los valores de Q, los valores de R. Y luego, acuérdense que esto se hace por partes. P condicional Q, P condicional R, Q condicional R, perdón, P condicional R. Luego empezamos a unir, depende de lo que nos estén pidiendo aquí. Tenemos que ver si la condicional de P a Q se une o es positiva con Q a R, o es válida, o los valores de verdad, más bien. Todavía no vemos si es válido o no. Tenemos que encontrar los valores de verdad. Se hace como ya se construyen las tablas de verdad. Y finalmente vemos que cada uno de los valores, este lo voy a subir y lo pueden checar si quieren, con su tabla de resumen. Y vemos que al final esto se cumple, que P sí determina R, o si P es una condicional de R, vemos que es una tautología. No importando los valores de P, no importando los valores de Q y no importando los valores de R. Básicamente, cuando ustedes hacen un argumento, ya sea en forma simbólica como aquí, o en forma de enunciados, que después se transforman en símbolos, se tiene que demostrar. Ahorita vemos un ejemplo. Pero en lógica matemática se ve así, es decir, si tenemos una operación, o si tenemos una serie de elementos en un conjunto, por ejemplo, y vemos esos elementos determinan otro conjunto y ese otro conjunto determina un tercero, tenemos que demostrar o ver si las características que tiene el primer conjunto determinan en algo, determinan en algo las características del tercero. Básicamente para esto se ocupa este tipo de tablas y proposiciones, o argumentos más bien. Aquí hay un ejemplo que les decía ya más con oraciones que con meros símbolos, porque muchas veces se ven así. Por ejemplo, tenemos un argumento. Si un hombre es un licenciado, es infeliz. El silogismo 2 o la proposición 2, si un hombre es infeliz, muere joven. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Los licenciados mueren jóvenes. Pues más o menos. Ahora, la preposición es, demostramos esto, o lo ponemos en forma de argumento lógico. Si P entonces Q, Q entonces R, entonces P debe determinar Q, o entonces P condicional R. Y aquí lo vemos así, donde P es, él es un licenciado, y Q, él es infeliz, R sería, él muere joven. Y por el ejemplo anterior, este de acá, vemos que el silogismo tiene razón, o es válido. Es decir, podemos determinar que dadas las características de cómo está redactado o argumentado, que es lo importante, cómo está argumentado, que los licenciados mueren jóvenes. ¿Alguna duda? No. Profesor, tengo una duda. Francisco, dime. Ahí, voy a prender mi cámara, Sí. Es que en la preposición tiene como una coma y al lado de la primera R tiene un símbolo como una T. ¿Qué significan o qué son? No Es que te tengo lleva esa a la duda. conclusión de, es para conclusión. ¿Este de aquí? Sí, ese simbolito que parece como una T está a la izquierda. Sí, es si P entonces Q y Q entonces R, como conclusión te lleva a que P determina R o P condicional R. También lo tenemos acá, mira. Acá empieza. Si tienes un número de premisas, esas te llevan a la conclusión que es para determinar, es para indicar conclusión. Ah, ya entendí. Sí, para eso es el símbolo. Ah, Y ok. aquí lo tengo en todos. Es que te lleva a Ah, conclusión. sí, cierto. Ah, ya entendí.
Si no es que sea Y como la- un conector de los que habíamos visto, no, no es para eso. Nomás que te indica que esa serie de argumentos o esa serie de proposiciones te llevan a una conclusión. Y acá también Ok, está. ok. Sí, es para eso. Ah, ya entendí, ya entendí. Bien, Ah, muchas gracias, profe. de nada. Bueno, como esto lo voy a subir también a YouTube, y como YouTube no me deja subir videos de más de 15 minutos, por eso lo voy a estar como dividiendo en partes. Y como también les voy a subir la presentación, por eso le pongo